ahí, empieza a grabar. Dios les bendiga a todas las personas que estamos listos para seguir trabajando en el discipulado. Hemos visto, estamos entrando en la clase número 40. Específicamente son 40 clases que llevamos. Vamos a terminar en unas aproximadamente unas 5 o 6 clases más ya nos quedan por delante para revisar todo lo que es la doctrina básica del Evangelio, y después terminaremos con unas 3 a 5 clases que va a ser con el hecho de establecer el fundamento, después de establecer el fundamento bíblico, establecer el deseo de Dios para que seamos discípulos que puedan discipular a otros. Eso lo vamos a ver al final. Todas las personas que se están conectando, muchas gracias. Están allí para este discipulado. Son varias personas más los que están allí en grupo en la casa del pastor César David. El pastor César David, le pasa la misma de Yasmina. Yasmina quería conectarse hasta los domingos en la mañana a la oración. Yo le decía, pero no oramos los domingos. Y después, cuando quitamos los sábados porque teníamos que hacer otras actividades, ella se confundía. Ella quería tener también la oración a los sábados a las 5 de la mañana. Me estaba tocando la puerta para que oremos. Entonces, pero al pastor David ayer le pasó, era jueves y quería discipulado, pero Dios mío, esta gente, yo digo, tanto deseo hay, o es que el calendario lo tenemos dañado y no podemos. Precisamente me hace falta Yasmina, que donde no la veo hoy, no está el día de hoy. Bueno, en Venezuela todas las cosas pueden suceder. Ayer se puede ir el internet y no dice ni chao. No dice ni chao, sino se va y se fue. Bueno, todas las personas, muchas gracias, se siguen conectando, algunos se han conectado, desconectado, pero bueno, ahí están. Muchas gracias a todos ustedes, les bendigo. Y vamos a continuar con esta clase. Estamos viendo la segunda venida de Cristo como título del discipulado, como título doctrinal, pero esto infiere la segunda venida de Cristo, el tribunal de Cristo, el gran trono blanco, el milenio, el tribunal, el rapto, incluye muchas cosas. Y vamos a ir, ya dimos la clase pasada el orden más, bueno, el que yo les estoy enseñando, porque como les digo, hay otras personas que usan un orden diferente porque piensan de una manera que son los premilenianistas, los postmilenianistas, y hay un gran problema acá. Acuérdense que todo lo que estamos viendo en lo que es la segunda venida de Cristo tiene que ver con escatología. ¿Qué es la escatología? Es el estudio de los eventos futuros, ¿verdad? Ese es la que intenta la escatología buscar, organizar todos los eventos para darle para intentar tener una visión más clara de lo que va a pasar en el futuro. Y estamos en estas clases que son a nivel escatológico porque no han sucedido y hay muchas versiones. Hay personas que dicen de una manera, hay personas que dicen lo otro, pero lo más importante es que esta parte de la doctrina, esta parte de los eventos futuros, no tienen que ver mucho o directamente con la salvación. La clase de hoy tiene mucho que ver con la salvación, entre todas las cosas que estamos hablando, pero no todo lo que es la escatología, los eventos que vienen por suceder, tienen que ver directamente con la salvación. Ya hemos hablado lo que es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hemos hablado del bautismo en agua, hemos hablado de Jesús, su ministerio, hemos hablado del Espíritu Santo, los dones, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo. Hemos hablado de muchos temas que tienen que ver lo que es el pecado, la salvación. Hablamos de todos estos temas y estamos claros que nosotros no somos salvos por obra, estamos claros.
Pero la clase del día de hoy tiene que ver y nos puede dar un revés a lo que hasta ahora hemos conocido, que la salvación no es por obra, sino por gracia. Vamos a ver esta clase, no quiero que se angustie, sino que esta clase sirva para darle un entendimiento de la voluntad de Dios para con los hombres. Y vamos a empezar. Tiene que ver con entonces tiene que ver entonces con el tribunal de Cristo, la clase de hoy. Y quiero llevarte a un pasaje en la Biblia que ya lo conoces y algunos te lo han leído y te han angustiado mucho con este pasaje. Y muchos se angustian y se desesperan cuando escuchan este pasaje de la Biblia porque puede cambiar un poquito lo que es la salvación por gracia, para entender que Dios va a demandar algunas cosas de nosotros. Vamos a comenzar con esto. En el capítulo 25 del libro de Mateo aparece una parábola, la cual usted la conoce, y se llama la parábola de los talentos. Y con esta parábola nosotros hemos entendido y nos han enseñado que si tú no ganas almas para Cristo, te puedes perder, que si tú no contribuyes con la iglesia, te puedes perder, que si tú no usas, si los bienes que tú tienes no los has entregado a la iglesia, te puedes perder. Y hay muchas doctrinas o muchas predicaciones que salen de esto, algunas muy buenas, algunas bien equivocadas, porque se han ido a los extremos y no han entendido correctamente lo que la palabra de Dios dice. Mateo capítulo 25, la parábola de los talentos comienza en el verso 14. Y en esta parábola mira lo que dice el Señor. Hablando Jesús, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y dice, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Y dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, pero por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Este pasaje en la Biblia es un poco controversial en la manera de la aplicación que nosotros le damos cuando predicamos.
Pero quiero solamente tomar como referencia el hecho de que hay una premio o una aceptación o una evaluación por las obras que se hacen según los dones, talentos que una persona tiene. Todos nosotros tenemos dones y talentos dados por el Espíritu Santo, por el mismo Señor, desde antes de que nosotros naciéramos. Ya el Señor había entregado en nosotros dones y talentos. Usted, por eso usted puede ver que hay veces algunos muchachos nacen con una capacidad musical, otros tienen una capacidad de resolver problemas, otros tienen una capacidad de quitarle la paz a sus padres, pero todos tienen una capacidad. Así Isaías también, que posiblemente es profeta, pero también le puede quitar la paz al pastor César David. Isaías es tremendo, eso es un don. Eso es una capacidad, hermano, eso no lo tome usted como si no fuera. Pero bueno, todos tenemos dones y talentos. Los dones y talentos se nos van a desarrollar mientras más los usemos, más se desarrollan. Sí, hay capacidades que se desarrollan, hay capacidades que se aprenden, pero los que son especialistas en algunas áreas son dones que ya tienen desde que nacieron. Son gente que tiene una capacidad que nosotros vemos que es diferente a los demás. Vimos todos los dones del Espíritu Santo, vimos, y no explicamos todos ellos, pero sí vimos algunos dones del Espíritu Santo para saber de que son cosas que Dios nos da, son regalos que Dios nos da para que nosotros podamos usarlos en el reino. Ahora, cuando vemos este pasaje, tenemos que tener la claridad de que este pasaje tiene que ver directamente con la salvación. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos este pasaje con lo que habla allí el Señor y dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de los dientes, allí está hablando directamente al infierno, está hablando a un lugar de castigo, a un lugar donde nosotros le conocemos y en la Biblia se repite este mismo pasaje o esta misma expresión de que las personas que a lo mejor no conocieron o no hicieron buenas obras delante del Señor van a ser echados en un lugar de castigo, lo cual nosotros conocemos como el infierno. Ahora, este pasaje también nos dice de que el Señor va a hacer una demanda, nos va a preguntar, o sea, si nosotros decimos que la salvación es por gracia, ¿cómo es posible entonces que el Señor nos está dando un pasaje que nos dice a nosotros que tenemos que multiplicar el talento o lo que se nos ha dado en otras personas? Sí, por ejemplo, cuando yo veo, vamos a tomar por ejemplo al pastor David que está allí, él está en un ministerio, el cual lo está desarrollando, y ese ministerio, él tiene un equipo de trabajo y él se está multiplicando en ellos. Ellos están aprendiendo del pastor lo que él hace para poder también hacerlo cuando a lo mejor el pastor no esté o cuando los lleve a otra nación, a otro lugar, a los hermanos puedan duplicar el mismo talento, y de eso el pastor David tendrá recompensa, así como tendrá recompensa aquella persona que haga lo que el pastor David le enseña. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros tenemos que dar cuentas al Señor de lo que se nos ha entregado. Si nosotros tenemos finanzas, ¿cómo usamos las finanzas en el reino? Si nosotros tenemos capacidades, talentos, conocimiento, ¿cómo lo usamos dentro del reino? Tenemos que usarlo. No podemos ser personas que solamente se conformen a ser seguidores, que no hagan nada dentro del reino, sino que todos procuremos usar los dones y talentos que Dios nos entregó. Ahora, pero no todos son llamados a hacer y tomar esa posición de liderazgo o esa posición de servicio como discípulo. Y usted me dirá, Pastor César,
¿Usted cree que hay personas que no van a funcionar como discípulos o como nosotros lo esperamos? Bueno, uno de los casos que tenemos en la Biblia, no sé si ustedes se acuerdan de el endemoniado de Gadara. Ese hombre, después de que fue liberado, fue libre por el poder de Cristo, que hace que los demonios salgan de él y se metan en un hato de cerdos, y de estos cerdos se tiraron un acantilado, murieron. Y la gente le dijo a Jesús, no, mira, no queremos que tú estés acá porque lo que tú estás haciendo no lo entendemos y no nos agrada porque va en contra de nosotros. Pero no se dieron cuenta de que Cristo había liberado a un hombre que estaba endemoniado y que metía miedo. Este es un hombre que no era muy bien visto en la sociedad donde estaban porque lo encadenaban y rompían las cadenas. Este estaba con una furia dentro que nadie podía controlarlo. Ahora, Cristo los libera y después cuando Cristo se va porque lo están echando, el hombre estaba sentado en la barca, bien vestido, estaba allí al lado de los discípulos buscando un puesto y a lo mejor haciéndole puesto a Jesús para que Jesús se sentara al lado de él. Y Jesús lo mira y le dice, ¿qué haces aquí? Y dice, no, yo voy contigo. Y le dice, no, Cristo le dice, no, quédate. Y dile a tu casa, dile a la gente tuya, a los que yo no le puedo hablar, porque me están echando, diles tú cuán grandes maravillas Cristo ha hecho contigo. Dios lo delegó y él se va a predicar a su región. Ahora, Cristo no pudo estar directamente allí, pero nadie podía negar lo que Cristo había hecho en esa obra. Por eso, no todos vamos a estar pegados al liderazgo o vamos a estar unidos al líder, y en este momento el líder era Jesús. Aun cuando él tenía ganas y tenía deseos, el Señor le dijo, no es para ti este tiempo, no vas a estar entre mis discípulos, tú te vas a quedar para predicar aquí donde estás. Ahora, todos somos útiles a muchos niveles. Somos útiles a nivel de congregaciones de multitudes, como congregaciones pequeñas de 10, como congregaciones pequeñas de 50, de 100, dependiendo del talento, dependiendo del don, dependiendo de las posibilidades que Dios te ha dado. Entonces, tú vas a ministrar a ese nivel. Pero Dios no evalúa por la cantidad, porque fíjate, cuando dice que repartió a cada uno según su capacidad, él no demandó a uno menos que a otro, a todos los demandó por igual. Al de 5, que dio otros 5, que significa el 100% de lo que le habían dado, al de 2, que devolvió 2 adicionales, que significa el 100% de lo que se le había dado, y el que tenía 1 y devolvió 1, le dijeron, no, tú ni siquiera produciste el 1%, tú no produjiste nada. Tú no hiciste nada con lo que se te había dado. Entonces la gente entenderá de que Dios va a demandar de nosotros. Cuando vemos el siguiente pasaje que viene después de esto, que es el juicio a las naciones, encontramos en ese pasaje ahí en Mateo 25, y dice, y le dice Jesús a ellos, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forasteros y te recogimos, o desnudos y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y él respondió, les dirá, y el rey respondió el rey y les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Una de las cosas que el Señor nos va a demandar es qué hicimos nosotros con el evangelio que se nos entregó, con el llamado que se nos dio. Lo hemos compartido con otras personas. ¿Y cómo lo hemos compartido?
porque unos se dicen que comparten el evangelio dándoles con un palo, un garrote a la gente por la espalda diciéndole pecador, pero hay otros que comparten el evangelio compartiendo lo poco que tienen, no de lo que les sobra, sino de lo que ellos tienen y a lo mejor aún les escasea. De eso han compartido. Eso el Señor lo tomará un día y dirá, porque así lo hiciste conmigo, por eso tú vas a entrar en el reino. Pero Señor, ¿cuándo lo hicimos contigo? Cuando se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y ellos van a recibir recompensa de esta situación. Cuando Jesús nos manda a hacer la tarea de poder llevar el evangelio a otras personas, no solamente se trata de palabras. El evangelio no es un asunto solamente de palabras, sino de hechos que comprueben un cambio, una transformación y un interés por la gente que a lo mejor está pasando necesidad. Ojalá haya ese sentir en nosotros, el mismo sentir que hubo en Jesús cuando Jesús veía en la barca a la gente y estaban cansados, agotados, sin comer, y veían a la gente y Jesús, en vez de decirle a sus discípulos, vámonos a otra parte, le decía, vámonos ahí, lleguémonos ahí, y el Señor empezaba a ministrarles porque los veía como ovejas sin pastor. Es necesario entonces nosotros que entendamos que hay una recompensa por lo que nosotros hacemos en el reino. Hay una recompensa que está allí para aquellos que hacen la voluntad del Señor. Hay una recompensa para nosotros, los que hemos usado los recursos, los beneficios, los dones que Dios nos ha dado para usarlos en el reino. De eso tendremos nosotros recompensa. No nos podemos quedar con las manos cruzadas, no nos podemos detener, siempre buscar crecer, hacer algo en el reino, ocuparnos en el reino de Dios, porque somos embajadores del mismo acá en la tierra. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. No podemos nosotros obviar que la palabra en muchos lugares dice que Dios dará una recompensa, un pago, nos dará algo conforme a las obras que nosotros hacemos. Si nosotros entonces decimos que la salvación es por gracia, lo cual es, esto no nos impide a nosotros o no nos limita o no debería ser una excusa para que nosotros no hagamos obras dignas de arrepentimiento, obras dignas de hijos del Señor, obras dignas que pueden glorificar el nombre del Señor. Porque podemos nosotros estar pecando y el pecado se evalúa de dos maneras. El pecado se evalúa el saber hacer, el saber las cosas que son malas y hacerlas, eso es pecado, pero también el saber hacer buenas obras y no hacerlas se nos cuenta como pecado. Entonces tengamos en claro esto. Jesús viene a dar un pago a la gente que hizo a favor del reino y también a las cosas que no hizo a favor del reino. En Apocalipsis capítulo 22, verso 12, también encontramos que hay un galardón, hay un premio. Nos dice la Biblia que viene el Señor a traer premios, dones. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Posiblemente podemos decir que el galardón de Dios es la vida eterna. Sí, ese es un buen galardón, es el galardón que todos esperamos. Pero dice que el galardón que viene con él es para recompensar a cada uno según su obra. O sea, que hay una evaluación. Antes de seguir hablando de esto, yo entiendo algo. Nosotros servimos al Señor por amor, no por el premio que nosotros vayamos a recibir. Yo creo que ninguno de ellos, no, yo voy a trabajar para ponerle más diamantes a mi corona. No, nadie va a trabajar de esa manera.
Nadie debería trabajar de esa manera. Y si lo está haciendo de esa manera, está trabajando por un hecho equivocado. Ya está equivocado desde ese momento. Nosotros no servimos por recompensa, nosotros servimos por amor. Nosotros no recibimos por lo que nos van a dar, nosotros servimos porque no hallamos la manera de pagar la grande misericordia del Señor por salvar. Nosotros servimos realmente porque lo tenemos en el corazón, porque Dios ha sido bueno para con nosotros, no por lo que Él nos pueda dar, porque ya nos lo ha dado todo, pero te digo algo, todavía Dios tiene más para nosotros, hay más para nosotros. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Y aquí entramos en el tribunal de Cristo, porque hasta ahora hemos hablado de la palabra profética de Jesús, hablamos de la palabra profética de Juan en Apocalipsis, pero ahora entramos en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, y encontramos una definición donde veremos esos pagos. 2 Corintios capítulo 5, verso 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Por qué vamos a nosotros a recibir por qué vamos a estar en el tribunal de Cristo? Vamos para poder ser evaluadas nuestras obras. Ahora, ¿cuándo es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo es inmediatamente después del arrebatamiento. Cuando la iglesia sea llevada al cielo, hay un tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para condenación, sino es para otorgar dones y talentos. Sin embargo, nos dice este versículo y deja un marco abierto donde la gente, unos dicen que pueden ser condenados ahí, otros dicen que no, pero él dice que ese galardón sea por lo que sea bueno o por lo que sea malo. O sea que las cosas malas también van a salir allí. ¿Cómo funciona esto? Yo no sé si ustedes se acuerdan de esas personas que dicen en la Biblia, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre nosotros sanamos a los enfermos. Y el Señor le dice, fuera de aquí no los conozco. Nunca los conocí. Fíjate, aquí nos dice este versículo que vamos a estar delante del Señor en el tribunal de Cristo y nos dice que se nos va a evaluar y se nos va a medir conforme a las cosas que nosotros hayamos hecho. Por eso, no nos podemos dar nosotros permiso en ningún momento para pecar. En ningún momento el cristiano tiene oportunidad para pecar y pensar que si ya recibió a Cristo no le va a pasar nada, que él va a ser salvo, siempre salvo, y que no va a haber un castigo para las cosas malas que estamos haciendo. Bueno, ya hay un castigo de por sí. Todo aquel que practica el pecado va a recibir consecuencias del pecado que practica, pero no solamente es pedirle perdón al Señor y está hecho, sino que se nos van a evaluar las obras que nosotros hemos hecho. Entonces, tenga cuidado, porque hay cosas que nos pueden separar del amor de Dios y que nos pueden evitar que nosotros alcancemos la salvación. Tenga cuidado, no se confíe. Por eso es más sabio vivir bajo el temor de Dios y vivir cuidando la salvación con temor y temblor y guardándonos de hacer lo malo, como nos dice el apóstol Pablo, lo leíamos en Filipenses esta semana. Entonces tenemos que guardarnos para no nosotros recibir una recompensa no grata. Pero bueno, entre las recompensas que se darán, ¿cuáles son y por qué cosas nosotros recibiremos recompensa? Fíjate, hay obras que nosotros vamos a hacer que no van a ser, hacemos obras pero que no se nos va a dar un premio por esto, porque la obra no fue firme,
la obra no fue buena, la obra no dejó fruto, la obra no permaneció. Pero hay obras que nosotros hacemos que quedan en el corazón de la gente, que transforma la actitud de las personas, que pueden crear un fundamento en las personas. De eso recibiremos recompensa. En 1 Corintios capítulo 3, verso 8, y estos versos yo los uso mucho cuando como maestro, porque yo sé la importancia de la enseñanza, la importancia de dejar un conocimiento, dejar una doctrina, dejar una motivación, dejar algo en las personas para que ellos puedan hacer lo mismo. Y si ellos se mantienen haciendo lo mismo de que el maestro enseña, lo que el pastor enseñó, lo que el apóstol enseñó, lo que el evangelista enseñó, o lo que el hermano en cualquier área enseñó, entonces esto va a recibir recompensa. Antes de leer esto, me viene a la mente un hecho que sucedió en la iglesia donde asistía no hace mucho, porque ahora, gracias a Dios, ya vamos a comenzar un ministerio dentro de un mes, ya comenzamos la iglesia. Pero en la iglesia donde asistía, en un día había venido un muchacho. Él lo quiero mucho, él me quiere mucho a mí también, y quería mucho a Paola. Yo creo que él me trataba bien porque quería que yo fuera su suegro, no sé. Pero bueno, ahí estaba el muchacho, un muchacho alto, mucho más alto que yo, robusto. No voy a decir el nombre, pero ya con esta descripción muchos lo saben. Él tiene algunos problemas de asociación, de relación. Él es muy callado, es muy, y él estaba allí, y es como un niño grande, es como un niño grande. Entonces, yo lo veía a él y estaba sentado ahí en el servicio, estaba disfrutando de mi servicio de la palabra, estaba bonita, de la alabanza, pero en la alabanza me di cuenta de algo. Cuando lo miré sus zapatos, y uno de sus zapatos estaba roto por todo el lado, estaba totalmente roto. Y yo sé que él tenía esos zapatos porque su mamá estaba en un retiro espiritual y ella no lo había ayudado a vestirse, o no le hizo el escáner que las mujeres nos hacen a nosotros, a los hombres, a ver si estamos bien vestidos. Ellas nos miran desde arriba hasta abajo y desde abajo hasta arriba. Y si no les parece algo, nos dicen, cámbiate. Haz esto. A todos nos hacen, al pastor César también se lo hacen, no se preocupe. Y este muchacho no había ido con su mamá, sino había ido con su papá, y yo veo que tenía el zapato roto. Y yo vengo y llamo a uno de los jóvenes líderes de la iglesia y le digo, mira, ves a tal persona, tráetelo al salón acá donde nos reuníamos los pastores, tráetelo, y lo trajimos con la excusa que viniera a comer algo. Y el muchacho estaba comiendo, se estaba devorando las galletas, estaba devorándose todo eso. No había comido durante todo el retiro espiritual, me imagino que el papá no cocinó. Y el muchacho devorándose todo eso, yo le digo a él, mira, haz algo, dile encubiertamente, dile cuánto calza. Y él viene, pero pastor, dile cuánto calza, pero pastor César, me da pena, hágalo, por favor. Y él fue y le halló y le dijo, ¿cuánto calza? Entonces, le dijo, y ese muchacho calza casi como uno de los basquetbolistas de aquí de Houston, un zapato que son como 4 zapatos míos, es gigantesco el pie de ese hombre. Y yo fui, y no, esto no es sino para decirles lo que hay que hacer cuando tú ves una necesidad. Yo fui y le compré unos zapatos, buenos los zapatos, se los compré y los llevo. Y mi intención no solamente era comprarle un par de zapatos a ese muchacho, sino enseñarle a un joven líder lo que se tiene que hacer en todo momento. Y yo vengo y le digo a él, mira, no, él todavía está comiendo allí, bueno, vamos para allá. Y le digo, vamos. Y le digo, entrégale estos zapatos, pero nunca le digas quién se los da. Nunca le vayas a decir quién los da.
Pastor César, vaya, haga. Y el muchacho se cambia los zapatos, le gustan los zapatos, lo veo contento con los zapatos. Los otros prácticamente bótenlo, porque no servía. Bótenlo, el muchacho contento, se va al servicio el muchacho, y cuando se va, el joven se me queda mirando y me dice, pastor, esta es una de las mejores enseñanzas que usted me ha dado. Usted me ha cambiado toda mi mentalidad del cristianismo, porque no es con lo bien que yo predico, no es lo bien que yo puedo cantar, no es lo bien que yo puedo saltar en el púlpito, no es lo bien que yo puedo recibir a la gente, es el que nosotros nos desprendamos de lo que es nuestro para podérselo dar a otros. Gracias, pastor, me dice. Y ese muchacho siempre se recuerda de este hecho, porque quedó grabado en su corazón. Esa fue la mejor enseñanza, yo pienso, que él he podido dar a ese joven realmente, porque le he hablado de la palabra del Señor, pero la palabra del Señor sin obras es muerta. La fe de uno sin obra es muerta. Cuando se nos enseña y el conocimiento sin obras es muerta. Puede estar, la palabra de Dios es la misma para todos. La palabra de Dios tiene la capacidad de librarnos de esto, pero si la palabra de Dios llega a nuestro corazón, pero la palabra de Dios no causa o no, no es que no causa el efecto, la palabra siempre va a causar el efecto, sino que nosotros no la recibamos y la pongamos por obra. Eso es lo que no cambia en nosotros. Entonces, mira lo que dice la palabra del Señor allí en Corintios capítulo 3, verso 8 al 15, te leo. Dice, y al que planta y el que riega son una misma cosa, aun cuando cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, las obras de cada uno serán manifiestas, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanecieres, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, pero aun cuando así como por fuego. Mira, hay enseñanzas que nos dicen en la Biblia acerca de la humildad, y es que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, o tu izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Eso es correcto. Nosotros entendemos eso y es humildad. Pero hay veces, hay enseñanzas que la gente te tiene que mirar haciendo lo que tú haces para que ellos puedan imitar lo mismo. Si nunca te ven dando, nunca van a dar. Si nunca te ven orando, nunca van a orar. Si nunca te ven escudriñando la palabra, nunca lo van a hacer ellos. Tienes que mostrarle a tu gente, a los que van a ser tus discípulos, tienes que mostrarle y darle ejemplo de lo que le estás diciendo, que lo que estás diciendo no es solamente tus palabras o de palabras, un conocimiento, sino que tú practicas lo que dices. Eso es importante, practicar lo que dices, porque esa es la enseñanza que queda. Esa es la enseñanza que nadie puede negar. Esa es la enseñanza que queda allí por generaciones, porque hubo alguien que hizo algo y los demás siguieron ese conocimiento, y esa es la enseñanza que queda. ¿Qué estamos o cómo estamos sobreedificando nosotros? Hay veces nosotros sobreedificamos como contiendas, o sobreedificamos
con palabras necias que no edifican, o edificamos con actitudes incorrectas. Todo eso lo enseñamos y todo eso se multiplica en otros. Todo lo que nosotros hacemos trae un fruto. Puede ser bueno o puede ser malo. Hay enseñanzas que tú no las diste correctamente, que no las profundizaste, y el tiempo hace que se olviden. Entonces no vas a recibir recompensa por esto, pero vas a recibir recompensa cuando la gente crezca, se desarrolle en el evangelio y pueda decir: yo me acuerdo cuando mi pastor David Bolívar me enseñaba a hacer una sopa. Mira, ya sé hacer buena sopa. Y para entregarlo a otros, pero a lo mejor anda en otra condición, a lo mejor anda en una congregación de multitudes de personas, pero todavía tiene el carácter para bajarse del púlpito, para poder menear una olla de sopa, para podérsela dar a aquel que la necesita. Esas son enseñanzas que quedan, esas son enseñanzas que reciben recompensa. Por último, voy a terminar, y como te dije, el tribunal de Cristo se da justo antes, cuando nosotros somos y estamos en el arrebatamiento de la iglesia, cuando vamos a entrar al cielo. Acuérdate que nada corruptible va a entrar al cielo. Ni siquiera nuestro propio cuerpo va a hacer entrar al cielo corruptible, porque los que hayamos quedado después de que resuciten los muertos con cuerpos glorificados, nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nuestros cuerpos también serán transformados. Ya no estaremos en la carne corruptible, en la carne pecaminosa, en la carne que nos atrae o que busca el pecado. Ahora nosotros estamos libres de esas tentaciones y vamos al cielo, y inmediatamente en el cielo se hace una evaluación y se dan recompensas. La palabra de Dios habla de que hay recompensas de coronas, pero llevarlo a ser una doctrina ya sería un poco complejo, porque como les dije al principio, nosotros no hacemos las cosas por el premio que se nos van a dar, pero la Biblia habla de 3 tipos de coronas. Tendremos 3 tipos de coronas nosotros, ni que tengamos 3 cabezas, pero posiblemente estas coronas son una referencia a algo, a un premio que vamos a recibir, y estos premios pueden ser diferentes a lo que hoy nosotros estamos pensando, como el oro como hoy lo conocemos, o como la plata como hoy la conocemos, o como si esto sirviera de algo. Imagínate, porque si fuera así, entonces en el cielo vamos a tener hombres y mujeres con blimblines. Y el primero que va a tener bastantes blimblines va a ser el pastor David Bolívar. Ahí va a estar con, ¿cómo se llama? Con cadenas de oro. Imagínate eso. Y rapeando allá en el cielo. No. Mira, la primera dice, bienaventurado, dice en Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta corona de vida puede ser, fíjate, la dice también y la repite en Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Dice, no temas de nada lo que vas a padecer. O sea, el hombre que padece prueba. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La corona de la vida puede ser una corona que es la salvación. Puede ser. Nadie puede hacer una doctrina de esto y decir esto. Pero tener una corona de vida, gloria a Dios. Vamos a seguir. Entonces dice 2 de Timoteo capítulo 4:8, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Hay otra corona.
la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a los que también aman su venida, la corona de justicia. Ahora, cuando nosotros vemos de qué está hablando Pablo acá, Pablo está hablando de que pronto va a partir con el Señor. Pablo se está despidiendo. Pablo sabe que su final ya está listo, ya está marcado, y que él ya va a partir con el Señor. Lo sabe Pablo. Y él habla de que hay una corona de justicia que Dios le va a dar. Y dice que no solamente a mí, sino los que aman, a todos los que aman su venida. Entonces, posiblemente también Dios está hablando Pablo ahí de la salvación como galardón de Dios. Pero vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a seguir. Dice 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Dice lo siguiente: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿A quién le está hablando Pedro? Le está hablando a los pastores, a los líderes de la época. Le dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros también recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aun cuando es otro tipo de corona, también me suena a mí que es la salvación. ¿Y cómo yo puedo determinar esto? Y lo determino con el pasaje, y termino con esto, con el pasaje que está en el capítulo 20 del libro de Mateo, cuando el hombre, el dueño de la viña, del viñedo, sale a reclutar a otras personas para que trabajen en su viña. Y cuando terminan de reclutar, y ha pasado todo el día, capítulo 20 de Mateo, viene y empieza el mayordomo a pagar según la obra o cuánto habían trabajado cada uno. Y dice la palabra del Señor que el que había trabajado a lo mejor 2 horas, 1 hora, cuando ya se estaba terminando el día, que le dio el precio de 1 denario. Las personas que habían trabajado más durante el día, ellos dijeron, entonces a nosotros se nos va a pagar más porque nosotros hemos trabajado más. Pero a todos se les empezó a pagar, desde el postrero hasta el primero que empezó a trabajar. Se les pagó a todos 1 denario. Y se molestaron. ¿Cómo va a recibir él lo mismo que yo? Yo trabajé más. Y el Señor les dijo a ellos, mira, ¿y qué de ti si yo quiero darle a él lo que yo quiero? Si yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiero. Y ese pasaje está hablando también de la salvación. Ese pasaje habla acerca de que no importa a qué hora del evangelio tú llegaste, solamente que hayas trabajado en el reino, que hayas aceptado al Señor, que hayas hecho cualquier cosa o a lo mejor nada, porque a lo mejor aceptaste al Señor y estiraste la pata, pero también a ti te dieron la corona de vida, pero también te dieron la salvación. Entonces, este pasaje del capítulo 20 mata un poquito el deseo de muchos de, no, cuando yo llegue al cielo yo voy a tener, a mí se me van a entregar territorios, coronas, y voy a estar mejor que otros, voy a tener un carro que se sube, que se baja, que hace así y eso. No, ahí todos vamos a tener el mismo precio. Yo te voy a decir algo. El pastor César piensa así. Si el Señor me permite entrar en su gloria, es el mayor premio que yo puedo recibir. Si el Señor lo permite, ahí estaré en su gloria. Si tengo, aunque sea no una mansión, sino una chocita allí, con eso me voy a contentar y con eso me voy a alegrar, porque el Señor me halló digno de entrar en el reino. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Cómo has asumido tú el reino? ¿Tú sirves por recompensa o sirves porque realmente Dios ha transformado tu corazón? ¿Tú sirves por recompensa o el amor de Dios se ha manifestado en tu vida? ¿Sirves por recompensa o no importando
que tengas que compartir lo último que te quede, como la anciana que tiró las dos blancas ahí en el depósito y Jesús la lavó, o como la mujer que no tenía sino la harina para comer y hacer unas tortas para él y para su hijo y morir, y la compartieron en el reino y fueron premiadas, fueron alabadas por lo que hicieron. No fue mucho lo que dieron, pero lo dieron con todo su corazón. Dios te guarde, Dios te bendiga. Nos vemos el martes y seguimos con el tema de la segunda venida de Cristo. Te veo el martes a las 7 de la noche y si quieres orar con nosotros, hay un grupo de oración que estamos todos los días de lunes a viernes a las 5 de la mañana por este mismo link. Lo puedes ver ahí en el video y puedes acceder allí. Aquí te estaremos esperando. Dios te bendiga, Dios te guarde.